Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar entre ustedes el día de hoy y poder compartir primero de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la razón por la cual nos reunimos, pero también compartir del ministerio, voy a decir esto, que ustedes juntamente con el Colegio Bíblico realizan en muchas otras partes del mundo, no solamente en México y en América Latina, sino también en otras partes del mundo. Y me refiero a que ustedes, porque ustedes son parte de ello, sin su impulso, sin sus oraciones, sin su apoyo, sin su presencia, sin el trabajo que ustedes realizan, nuestra labor en el colegio sería prácticamente imposible. Así que primero que todo, gracias por ello y gracias a Dios por sus vidas y por lo que ustedes llevan a cabo. Esta mañana me acompaña mi esposa, la hermana Claudia, y me decía el hermano Derek hace un momento, ¿qué me puedes decir de ti? Le digo, pues sirvo a Dios y estamos colaborando en el Colegio Bíblico, ¿sí? Quiero comenzar, hermanos, con una historia de la vida real. Esta mañana está aquí mi hermana y alguien me decía, ¿es su hermana? Le digo, sí, eso dice mi mamá, somos hermanos. Ella es la mayor, así que ella es la que me regaña. Y probablemente es la primera ocasión que ella va a escuchar esta historia, es una historia real. Crecimos en un hogar de un predicador, fuimos hijos de un predicador, fuimos 5. Regularmente la gente concluye o deduce que los hijos de predicadores llevamos una vida color de rosa, donde no estamos expuestos al mundo, donde vivimos libres de todo tipo de tentación, pero déjenme decirles que no es así. En ese tiempo había yo dejado un poco la vida del mundo para ingresar a estudiar en un colegio cristiano y el hermano encargado del proyecto de evangelismo nos pidió que lleváramos a cabo un proyecto como parte de nuestra evaluación final para terminar. Estoy hablando que era el año de 1998, estaba yo terminando mi último año en el colegio en San Luis Potosí y en ese tiempo mi propuesta fue ir a la cárcel a predicar ahí, a evangelizar. Ese iba a ser mi proyecto de evangelismo. Hice toda la documentación necesaria para presentarme en la prisión la siguiente semana con todas las credenciales y documentos necesarios. Y cuando llego yo a la cárcel, después de haber pasado por algunos puntos de inspección, entro finalmente a la penitenciaría. Era un día de visita ordinario, había mucha gente en el pasillo principal. Y entonces, entre la multitud, yo alcanzo a escuchar mi apodo, el apodo que yo tenía, no se los voy a decir, pero escuché mi apodo. Y uno piensa, ¿no?, cuántos más han de haber tenido ese apodo, así que no presté atención, seguí avanzando. Traía algunos folletos en mi mano, unos Nuevos Testamentos y me acercaba a la gente y vuelvo a escuchar que gritan mi apodo. Pero luego me llama la atención cuando me dicen, Daniel, acá estoy, no te vayas. En la cárcel alguien estaba pronunciando mi nombre y mi apodo, lo cual indicaba que era alguien que me conocía de mi vida pasada. Volteo inmediatamente a ver a mi alrededor, había mucha gente, mujeres y niños que entraban a visitar a sus padres, hermanos, sobrinos, cuñados, no sé. Y en ese momento, cuando volteo, alcanzo a observar la mano de la persona que me está hablando y de lejos lo alcanzo a identificar, se acerca conmigo, era un compañero de la colonia donde crecimos, el apodo de él era el Diablo. Así que usted se ha de imaginar qué clase de persona era, el Diablo le decíamos. Mi hermana ha de recordarlo, ahí en la colonia donde vivíamos. Se acerca y empieza a preguntarme qué hago ahí. Yo veo que él trae el uniforme de todos los convictos y me ve que traigo Biblias y Nuevos Testamentos y le digo, vengo a evangelizar, soy cristiano. Pide el permiso, me lleva hasta su celda, nos sentamos a platicar, empieza a hablarme de su vida. Habíamos crecido juntos en el barrio. Regularmente mis compañeros o amigos eran personas más grandes o mayores que yo. Así que tenían obviamente hábitos a los que yo no estaba acostumbrado, prácticas que no eran de acuerdo a lo que mis padres me habían enseñado, principios que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en ellos se encontraba un cierto refugio, algo que en casa no encontraba ese calor de padre, encontraba ese calor que a veces los predicadores, por causa de atender a muchas otras personas,
no lo dan a sus propios hijos. Y fue en ese momento cuando me empieza a platicar, mira, yo estaba, una noche salí con mi esposa a un baile, estábamos en el baile en una fiesta, y cuando estamos en el baile, en esa fiesta, se aparece entre todos los que estaban ahí alguien que había sido parte de la vida pasada de ella. Y empezó a buscarla y empezó a molestarla. Finalmente yo me levanto enojado, nos hicimos de golpes, salimos a la calle, nos sacaron y allá afuera saqué una pistola y lo maté. Lo maté. Esa es la razón, me dijo, por la cual yo estoy ahí. Empezó mi mente a rebobinar muchos acontecimientos que en nuestra vida de jovencitos habíamos vivido y muchas escenas de cómo yo veía que él se comportaba. Ellos sabían que nosotros éramos cristianos, hermanos. Ellos lo sabían, éramos los únicos cristianos en esa comunidad. De hecho, en algunas tiendas no nos vendían porque éramos aleluyas. Pero mi conducta ante mis compañeros de barrio no era la de un cristiano. Y déjeme decirle, y con esto termino esta introducción, que hubo en él palabras que hicieron eco hasta hoy en día en mi vida. Después de que me platicó por qué estaba ahí y estaba purgando él una condena de 15 años, me hizo una pregunta. Dice, ¿por qué tú nunca me hablaste de Jesús? ¿Por qué tú nunca me hablaste de Jesús? ¿Qué razón tenía? Si yo le hubiera hablado de Jesús, no solamente él no estuviera en ese lugar. Si yo le hubiera hablado de Jesús, su vida y la de su madre y sus hermanas hubiera sido diferente. Es ahí, hermanos, donde entendí finalmente la importancia de lo que ustedes hacen a la distancia, de que otros obreros sean preparados, de que mucha gente en el mundo tenga la oportunidad en su vida de escuchar el mensaje del evangelio, así como usted y yo algún día también tuvimos esa oportunidad. Y quiero ir rápidamente, hermanos, a la carta del apóstol Pablo. Esta porción de la escritura es importante en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Voy a darle lectura a este pasaje y después de esto voy a orar. Pero quiero llevarlos a reflexionar en las palabras del apóstol Pablo. En el capítulo 2 de Filipenses, versículos del 12 al 15, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La última expresión del apóstol Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, es una frase que ha permanecido en mi mente desde hace mucho tiempo. Pablo se encuentra en prisión. Esta es considerada una de las epístolas carcelarias o de la prisión. Él se encuentra encarcelado y escribe a los hermanos en Filipo y les dice, hermanos, yo espero que se estén comportando no solo como se conducen cuando estoy entre ustedes, sino aún más en mi ausencia. Con temor y temblor deben ocuparse en su salvación. Pero él hace referencia a algo. La ciudad de Filipo, hermanos, era una ciudad de perversión. Había en ella inmoralidad, había en ella pecado de idolatría, había en ella todo tipo de cultos que usted puede imaginar. Y cuando Pablo les escribe a ellos, les dice, hermanos, ustedes están en medio de una sociedad que vive en tinieblas. Y su presencia debe de ser tan notoria como si se tratase de luminarias que alumbran en lugar oscuro. Esas luminarias de las que habla el apóstol Pablo es precisamente la misma palabra que usa Dios cuando creó en el libro de Génesis los cielos y la tierra, y luego llamó a la existencia a los astros que usted y yo vemos ahora en todo el horizonte de los cielos. Pablo no está hablando de pequeñas luces. Pablo no está hablando de una vela que se enciende.
Él refiere la vida del cristiano como un luminar que es referente en un cielo tan vasto y tan oscuro, pero que es capaz de dar norte, de dar directriz, de iluminar, de resplandecer, a fin de que todo aquel que le observe o le vea pueda entonces encontrar la luz de Dios. Pero hay algo más interesante en ello. No solamente Él llama nuestra atención al hecho de que nuestra vida debe de tener tal presencia en el mundo y en la sociedad, sino que además, y usted debe saber esto, las estrellas no tienen luz propia. Su luz proviene del sol. Nuestra luz proviene de Dios. El propósito nuestro en esta vida es llevar a otros a la luz de Cristo, no a nuestra admiración, sino a la admiración plena del Hijo de Dios, el único que puede dar vida, el único que puede dar salvación. Cuando venía a mi mente esta historia que les platicaba, me ponía a pensar en cuántas oportunidades yo perdí al no ser ese resplandor en la vida de otros, al no ser ese instrumento en las manos de Dios para que otros conocieran a Cristo. ¿Y sabe qué? Con mayor determinación asumí la responsabilidad del ministerio, porque entendí que cada persona en la calle, en el mercado, en el trabajo, en la escuela, en prisión o en libertad, es una persona que va en búsqueda de la radiante luz de Dios. Y eso es, hermanos, lo que el colegio bíblico hace. Colegio bíblico se dedica a capacitar, a preparar, a formar obreros, varones y mujeres que van a salir al campo. El campo es el mundo, un mundo lleno de tinieblas, que necesita gente que resplandezca, no solo a través de su testimonio, sino a través de un mensaje, no solamente con palabras y acciones, sino que pueda conducirles a ellos también a la misma verdad y vida que Dios promete. Hay una historia muy interesante en la historia universal, valga la redundancia. En la ciudad de Alejandría, en el Egipto antiguo, había dos de las grandes maravillas antiguas del mundo. Una de ellas era la gran biblioteca de Alejandría, que era cuna de la gente intelectual. Mucha gente iba a ese lugar porque había, según se dice, más de 700,000 libros, que para ese entonces era, hermanos, una gran hazaña. Pero otra de las razones por las cuales Alejandría era visitada era por el famoso faro que se encontraba en la isla de Faro. La isla de Faro era precisamente una isla rocosa donde las embarcaciones, muchas veces en los escollos o rocas que se encontraban a su llegada en la bahía, muchas veces esas embarcaciones, al no tener una referencia de que estaba ahí la isla, chocaban y se hundían, se perforaban, se dañaban. Otros náufragos se perdían porque no encontraban un referente, hasta que un hombre ordenó a Sóstenes Cnido que construyese esta famosa estructura. Era una torre muy alta que tenía en la parte de arriba un faro que resplandecía. En el día se iluminaba con la luz del sol y un pequeño, o más bien un espejo grande de bronce que reflejaba la luz del sol a kilómetros de distancia. Según se dice que alcanzaba una distancia de 150, 170 kilómetros de distancia, pero que por las noches adentro se prendía una hoguera y el mismo espejo de bronce era capaz de proyectarlo. De esa manera la gente, cuando iba acercándose a la bahía de Alejandría en Egipto, alcanzaba a disipar a la distancia la luz que les indicaba dónde podían llegar a un puerto seguro. Déjeme decirle que ese puerto en Alejandría era famoso por tres cosas. Número uno, ese faro de Alejandría era capaz y suficiente para atraer a la gente hacia ella. La gente iba solamente por el hecho de ser atraídos por la luz. Gente de todo el mundo viajaba, navegaban para llegar hacia ese lugar, porque la luz del faro de Alejandría era tan potente y atractiva que nadie quería perderse la oportunidad de conocerla. Pero además, el segundo propósito era guiar. Cuando los náufragos que estaban en alta mar alcanzaban a disipar ese faro, entonces podían orientar nuevamente sus embarcaciones y navegar hacia aquella dirección y volver a salvar sus vidas, encontrar un puerto seguro. Así que atraía y guiaba. Pero además de ello, el faro de Alejandría también servía para proteger a las embarcaciones de la bahía rocosa que se encontraba alrededor de la isla. De esa manera, entonces, el faro de Alejandría atraía, guiaba y protegía. Esto nos lleva a nosotros como cristianos a entender nuestro propósito.
Pablo dice que estamos en el mundo, que nuestro deber es resplandecer como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Y usted ha de saber a qué me refiero. Vivimos en un mundo rodeados de maldad, rodeados de idolatría, rodeados de tantas cosas que atentan contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestros jóvenes, contra nuestras familias, contra nuestros matrimonios, contra la misma fe. Pero la iglesia tiene ese triple propósito. De la misma forma en que el Faro de Alejandría estaba ahí para atraer a la gente, guiar a la gente y proteger a la gente, la iglesia, usted y yo, estamos en el mundo para atraer a la gente a Cristo, guiar a los perdidos a Cristo y protegerles a ellos de la condenación eterna. Dios nos ayuda, hermanos, en esta misión, y que el trabajo que ustedes juntamente con el colegio llevamos a cabo en esta tierra pueda ser fructífero para la gloria de Dios. Permítanme orar y luego quiero proceder a hablar un poquito sobre el colegio y la misión que el Colegio Bíblico lleva a cabo gracias a ustedes. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das la bendición y la oportunidad de ser tus hijos y porque nos permites el día de hoy estar aquí con nuestros hermanos. Queremos agradecerte, Señor, por sus vidas, por el ministerio que nuestros hermanos Caleb y Ana Laura llevan a cabo juntamente con nuestros hermanos de la Iglesia Americana. Y te damos gracias, Padre, no solo por la presencia que ellos tienen en la comunidad aquí en Brownsville, sino también, Señor, por el impacto que han generado en la vida de cada uno de los aquí presentes. Más allá, Señor, de sus paredes, más allá de esta zona geográfica, te damos gracias porque también su obra ha trascendido, que el Colegio Bíblico también, Señor, ha sido bendecido por la generosidad y por la labor que ellos llevan a cabo. Porque ellos han entendido, Señor, que la gran comisión te pertenece y que todos somos parte de ella. Te rogamos en esta hora que tú sigas bendiciendo este lugar, a cada familia, a cada hermano, y que a través de ellos, Señor, tú sigas enviando obreros a tu mies para que tu obra, tu palabra se siga extendiendo en todas partes del mundo. Gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno. Voy a hablarles algo respecto al colegio, hermanos. Quisiera tomar tiempo para poderlo hacer en esta mañana. Y bueno, lo que quiero es básicamente presentarles algunas de las imágenes del colegio bíblico. Entonces, ¿podemos comenzar con el video? ¿Sí? ¿Aquí lo lanzo yo? Okay. Bueno.
A través de esas imágenes ustedes pudieron observar a grandes rasgos lo que es la vida en el colegio bíblico, pero déjenme platicarle un poquito sobre qué es el colegio bíblico. Era el año de 1945 cuando el colegio bíblico fue establecido. Un hombre llamado Harlan Kerry, él fue el fundador y fue director del colegio bíblico por un largo periodo de tiempo. Pero luego en el año de 1995, inicialmente el colegio fue establecido en la ciudad de Eagle Pass, Texas, a 10 minutos del puente internacional hacia México. Pero por causa de la necesidad que había de que muchos otros se involucraran en el ministerio y lo complicado que era obtener las visas de estudiante, en el año de 1995 se establece un plantel en la ciudad de Piedras Negras, en Villa de Fuente. Inicialmente comenzó en el centro de la ciudad y luego en el año de 1996, un año después, se consiguió una propiedad donde ahora el colegio está establecido. Y como usted lo notó, bueno, pues hay ahí imágenes del plantel en México. Al final probablemente, si ya no estoy yo aquí, voy a dejar aquí un video donde aparecen imágenes de ambos planteles. Pero el colegio bíblico está ubicado exactamente donde está la estrella, allá en la parte superior. Esa estrella representa la frontera con México y Estados Unidos, y básicamente el colegio en Piedras Negras está ubicado en la ciudad de Piedras Negras, en Villa de Fuente, donde les comentaba hace un momento que fue en el año de 1995 donde surge la necesidad y la idea de un plantel en Piedras Negras, México. El hombre que ustedes observan en pantalla es el hermano Harlan Kerry, que en el año de 1945 tiene la idea, Dios le pone a él la visión de establecer un plantel donde él pueda capacitar jóvenes, y todo surge porque llevando él a cabo el trabajo misionero con su esposa, con la hermana Frances, estando en la ciudad de Monterrey, tuvieron por ahí un encuentro con algunos jóvenes y uno de ellos quería estudiar de la palabra. Según platicó el hermano tiempo atrás, antes de que él partiera o falleciera, que el joven tenía el deseo de estudiar de la palabra, y fue ahí donde entonces el hermano se dedicó a hablar de la palabra de Dios con este joven. Este es el edificio en Eagle Pass, Texas, el edificio central, algunas de las oficinas en la parte interior, y bueno, vamos a ir observando rápidamente algunas imágenes respecto al plantel allá en Eagle Pass que nos ayudan a poder visualizar un poquito de lo que sucede en el plantel. Son algunos de los problemas que diariamente enfrentamos en el plantel. Hay la necesidad de abastecer a los estudiantes de todo. Es una comunidad literalmente, tanto en Eagle Pass como en Piedras Negras, y uno de los más grandes desafíos, tenemos 3 desafíos en el plantel, en ambos planteles. El primero de ellos es el desafío financiero. Como ustedes han de ser testigos en su vida cotidiana, los precios van en aumento día con día, pero eso se refleja obviamente en el presupuesto del colegio. Un 99% de nuestros ingresos como institución viene de los Estados Unidos y solamente un 1% en México. Pero cuando hablamos de estudiantes, que es nuestro segundo más grande desafío, el 99% de los estudiantes vienen de México y el 1% de los Estados Unidos. La pregunta que tenemos, ¿cómo mantener un balance? ¿Cómo podemos tener en ambas partes de la frontera estudiantes y recursos? Somos una institución libre de impuestos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún beneficio de parte del gobierno, sino solamente las aportaciones y ofrendas que gente, congregaciones como ustedes tienen a bien ofrecer a fin de que muchos otros puedan ir y predicar la palabra. Y quiero que piensen en eso. Usted probablemente está aquí cada domingo, pero sin darse cuenta, su trabajo y su aportación permite que gente en Argentina, en Chile, en España, en Holanda, en muchos otros rincones del mundo, no solamente en América, puedan escuchar de la palabra de Dios, porque para sorpresa suya el ministerio del colegio bíblico ha llegado hasta Europa, donde hay graduados que están predicando la palabra ahorita en España, en Holanda. Tenemos uno que está cerca de la región de Turquía predicando, y bueno, gracias a Dios y a la labor que ustedes están realizando es que se puede llevar a cabo este trabajo. Esas son las imágenes del plantel en México. El tercer desafío que tenemos, el primero es el financiero, el segundo es la crisis de estudiantes, el tercero es la situación del mantenimiento de nuestros planteles. Gracias a Dios el plantel en México es muy reciente, es muy nuevo. Tenemos gente que a pesar de la inseguridad y muchas cosas que se viven en la frontera, los grupos van y trabajan. Dios nos ha dado la bendición de tener un tiempo ya de 7 años para acá de mucha paz, de mucha tranquilidad.
Pero no así en Iglepaz. En Iglepaz nuestros edificios son muy antiguos y necesitan en realidad mucha remodelación, mucho mantenimiento. Usted veía hace un momento unas lavadoras y secadoras, partes de tubería dañada, algunas porciones de concreto que se han tenido que reemplazar. Bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que estar haciendo día a día, aparte de los gastos como luz, teléfono, internet, todo lo necesario para que esos jóvenes que van ahí a prepararse puedan concentrarse durante 4 años y terminar una carrera y luego regresar a los campos de trabajo para predicar. Esas son algunas de las generaciones de nuestro plantel. Este año por única ocasión tuvimos, o por primera ocasión, una graduación en diciembre, así que tuvimos graduación en mayo, que son los jóvenes que ustedes ven aquí enfrente, pero luego este pasado diciembre graduamos a otros estudiantes que usted va a observar. Él es de Musquis, Coahuila, y ahora está acá para el lado de Nebraska, trabajando en una congregación. Él es de África, el único país en África que habla español. Y este joven, Wenceslao, él se vino al colegio bíblico a prepararse, ahorita está en Logansport, Indiana, trabajando con una congregación, y si Dios lo permite va a regresar nuevamente a Guinea Ecuatorial a trabajar en la traducción de la Biblia. Ella es una joven de la iglesia, ahí donde un servidor predica también, está trabajando con nosotros arduamente. Su esposo está estudiando también en el colegio bíblico. Loami es esposa de un joven chileno que están ahora en Chile trabajando. El matrimonio, se casaron, tienen un bebé y están en Chile trabajando. Él es su esposo, Gerardo. Y Eunice es esposa del joven Fernando que salió al principio, así que ellos están en Nebraska, otro de ellos en Indiana, a regresar, si Dios lo permite, el próximo año a África, un matrimonio más en Chile y alguien más en la frontera. Si usted se da cuenta, el colegio bíblico tiene presencia en muchos lugares y ahí es donde yo veo la mano de Dios a través de ustedes. Cuando vemos a esos estudiantes, nosotros nos vemos, hermanos, a los profesores y a los directivos. Nosotros vemos ahí al cuerpo de Cristo en muchas partes del mundo sosteniendo su obra. Así que quiero reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a ustedes, a Dios primeramente y a ustedes por la obra tan valiosa que llevan a cabo. Y literalmente podemos decir que todos esos logros son suyos, porque ustedes juntamente con nosotros permiten que día a día esos jóvenes sean formados. Ocasionalmente recibimos también grupos de trabajo. Si algún día ustedes dicen, hermano, queremos ir a trabajar, hay hospedaje, hermanos. Si quieren ir y quedarse allá y estar 1, 2, 3 días, una semana, 2 semanas, adelante, hay lugar también para ustedes para que puedan quedarse. Nuestro número de ingresos de estudiantes ha aumentado. Este año, en el 2022, hubo un número de estudiantes mayor. Después del periodo de pandemia, es decir, en el periodo post-pandemia fue difícil, las iglesias no tenían actividades, el gobierno nos cerró los templos, pero gracias a Dios hemos regresado a nuestras actividades ordinarias y aún a pesar en tiempo de pandemia, con todas las luchas que esto implicó, pudimos tener un buen número de estudiantes involucrados en la labor de la enseñanza y la formación, así que le damos gracias a Dios por ello. Mi esposa dice una verdad, ella dice, yo estoy sorprendida porque día a día yo puedo ver la mano de Dios que sostiene su obra, y así es, hermanos. Hay ocasiones que los gastos se vienen, no hay de dónde, pero Dios nos enseña que es su obra, no somos nosotros, es la obra de Dios, así que le damos gracias a Dios por ello. Tenemos un grupo de profesores de tiempo completo, más o menos somos 8 profesores de tiempo completo y 2 profesores de tiempo parcial. La carga es grande, hermanos, estamos en búsqueda de nuevos profesores, estamos iniciando un ciclo de cambios en la institución y les pedimos mucho de sus oraciones, que el Señor nos permita encontrar gracia delante de Él y que pronto podamos buscar suplentes que puedan ayudarnos en la labor. Aparte de ello, Colegio Bíblico tiene también extensiones en otros estados de la República. Ahorita estamos trabajando en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Hemos terminado un periodo de preparación de 4 años en Yucatán. Nuestra primera generación de estudiantes de Yucatán fueron a graduarse allá y hablamos de hermanos predicadores, ancianos de iglesia que no tienen la oportunidad de ir al Colegio Bíblico a internarse. En el verano pasado un servidor tomó a un grupo de 14, 16 estudiantes conmigo. Fuimos al estado de Yucatán a trabajar, a internarnos entre los mayas, ¿verdad? 2 semanas, trabajar con ellos. Es muy gratificante ver a los hermanos en aquellas regiones deseosos de aprender de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Entre las oraciones que nosotros tenemos, bueno, el mes de mayo de este año que terminó, unos ladrones entraron. No estábamos, nosotros andábamos en Yucatán.
y había poca gente en el plantel. Unos ladrones entraron, rompieron el techo del taller, ya no abrieron las ventanas ni las puertas, rompieron el techo, llegaron con unas camionetas y abrieron el techo y sacaron cerca de $5,000, $6,000 de herramienta. Esas herramientas son para el mantenimiento del plantel y pues son herramientas que durante mucho tiempo se han ido acumulando, ¿verdad? Entonces nos despojaron de ello. También pedimos que sigan orando para que pronto podamos reemplazar. Vamos avanzando poco a poco, pero para que podamos también tener un poco más de estudiantes, ¿verdad? Dios permita que este verano sea un año de cosecha, se ha sembrado y esperamos recibir más estudiantes todavía, y también por la provisión del Señor durante todo este periodo que se avecina. Ya hemos comenzado el periodo primaveral y la provisión de Dios no nos faltó en este otoño que ha terminado. Así que muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, con toda confianza estamos para servirles, y pues voy a dejar con el hermano Caleb también nuestro número de teléfono, el correo del colegio bíblico, el número del hermano Gonzalo Flores, que es el presidente del colegio, para que cualquier duda o aclaración o inquietud usted pudiera tener, bueno, pues pueda contactarnos, ¿sí? Muchas gracias, Dios les bendiga.